cuando mi nuera me gritó a la cara lanzándome su ropa sucia: «¡Lavarás mi ropa interior a mano!». No sabía que en realidad estaba preparando su propio final, porque ese papel arrugado que olvidó en el bolsillo de esa ropa sucia no era una simple lista de compras. Cuando abrí esa nota con mis manos temblorosas, mi sangre se heló. En ese papel estaba escrito exactamente cómo planeaban matarme esta noche. Me llamo Elena, y esta es mi batalla por sobrevivir. Ni siquiera el sol de México era suficiente para calentar el aire helado dentro de esta casa. Tengo 61 años. Toda mi vida he trabajado con diamantes y esmeraldas. He tocado las joyas más valiosas. Construí un imperio con la fortuna que gané en la joyería, pero mi hijo Mateo y su esposa Rosa, ellos creen que soy solo una viuda anciana y sin un centavo. Y yo, mientras ocultaba mi verdadera identidad de ellos, había jurado vivir en esta casa soportándolo todo, aguantando en silencio. Hasta ese día, la voz de Rosa era tan aguda y molesta como el sonido de un cristal rompiéndose. Los celos se leían en sus ojos, porque mi elegancia, que he conservado a pesar de mi edad, aplastaba esa alma fea que ella tenía a pesar de su juventud. «Oye, anciana inútil, la lavadora se rompió. Lava esto inmediatamente. Especialmente estas. Lavarás mi ropa interior a mano, Elena, y una por una fregando con tus uñas. Quizás así te merezcas el pan que comes en esta casa. Mi hijo Mateo, ese bebé inocente al que una vez arrullé en mis brazos, estaba sentado en su sillón en la esquina, viendo cómo su esposa humillaba a su madre como si fuera una sirvienta. No dijo ni una sola palabra, ni siquiera levantó la cabeza. En ese momento sentí que la última pizca de compasión en mi corazón se rompía y desaparecía. Me tragué mi orgullo y recogí esa ropa en mis brazos. Mi intención era ir al baño, pero había algo crujiente en el bolsillo del pantalón de Rosa. Tal vez un recibo, tal vez basura. Metí la mano en su bolsillo y saqué un trozo de papel arrugado. A medida que mis ojos recorrían las líneas, me quedé sin aliento. Esto no era una nota, era una orden de ejecución. Con la letra de Rosa estaba escrito lo siguiente: «Pon el medicamento en la cena de esta noche. Parecerá un ataque al corazón. Por la mañana la herencia será nuestra». Mateo lo aprobó. Mi hijo, mi propio hijo, había aceptado sacrificarme por una herencia. Apreté rápidamente el papel en mi mano. Escuché pasos detrás de mí. Mateo venía. Si se daba cuenta de que había leído esa nota, tal vez ni siquiera esperarían a esta noche. Guardé el papel en el bolsillo de mi delantal con un movimiento tan rápido que ni siquiera yo misma me di cuenta de lo que había hecho. Y cuando Mateo entró al cuarto de lavado, con esa mirada vacía que había aprendido de su padre muerto hace ya tantos años. Yo ya estaba fingiendo revisar las etiquetas de la ropa como si nada hubiera pasado en Plissien de Nandans. Absoluto, mientras mi mente trabajaba a 1000 revoluciones por minuto, tratando de encontrar una salida a esta pesadilla que acababa de descubrir. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo resonar contra las paredes de este cuarto pequeño y húmedo que olía a detergente barato y a la traición más amarga que una madre puede experimentar en toda su existencia. Pero mantuve mi rostro sereno, como había aprendido a hacer durante todos estos meses de humillaciones constantes, donde Rosa me trataba como si fuera menos que la tierra bajo sus zapatos caros. «Mamá, ¿estás bien? Te ves pálida», dijo Mateo con esa voz monótona que ya no contenía ni una pizca del amor que solía tener cuando era un niño pequeño que corría hacia mis brazos cada vez que se caía en el parque, o cuando tenía pesadillas en medio de la noche, y ahora ese mismo niño que yo había criado con tanto sacrificio, después de que su padre muriera en ese accidente de tráfico horrible que nos dejó solas a los dos contra el mundo entero, estaba planeando asesinarme por dinero que ni siquiera sabía que yo tenía escondido en cuentas bancarias secretas y propiedades a mi nombre que había acumulado durante 40 años de trabajo duro en mi joyería. «Estoy bien, hijo, solo es el calor», respondí tratando de mantener mi voz firme y constante mientras mis manos temblaban sosteniendo una blusa rosa de Rosa que probablemente costaba más de lo que ella pensaba que yo tenía en toda mi supuesta cuenta bancaria vacía, porque ellos creían que yo era pobre como una rata de iglesia viviendo de la caridad de mi propio hijo, cuando en realidad yo tenía más dinero del que ellos dos juntos podrían ganar en toda su vida trabajando honestamente. «Rosa dice que necesitas apurarte con la ropa porque tiene una cena importante esta noche y necesita ese vestido negro que está en el cesto», agregó él sin siquiera mirarme a los ojos, como si hablarle a su madre fuera una tarea tan tediosa como sacar la basura o pagar las cuentas del mes, y yo me pregunté en qué momento exacto había perdido a mi hijo, en qué momento preciso ese bebé dulce que solía decirme que era la mujer más hermosa del mundo, se había convertido en este hombre frío y calculador, capaz de planear el asesinato de su propia madre. «Por supuesto, Mateo, lo tendré listo en 1 hora»,
dije con una sonrisa que me dolió hasta el alma, porque sabía que cada palabra amable que le dirigía a partir de ahora sería parte de una actuación para salvar mi propia vida. Y mientras él se daba la vuelta y salía del cuarto de lavado, arrastrando los pies como si el simple hecho de caminar requiriera un esfuerzo monumental, yo saqué nuevamente el papel del bolsillo de mi delantal y lo leí una vez más para asegurarme de que no había sido una alucinación causada por el estrés de vivir en esta casa del infierno. Las palabras seguían ahí, escritas con la caligrafía cursi y presuntuosa de Rosa. Pon el medicamento en la cena de esta noche. Parecerá un ataque al corazón. Por la mañana, la herencia será nuestra. Mateo lo aprobó. Doctor Ramírez ya recibió su parte. Asegúrate de que tome toda la sopa. No puede quedar ninguna evidencia. Llamaremos a la ambulancia después de 1 hora para que parezca natural. Había más detalles de los que había visto en la primera lectura, instrucciones precisas y meticulosas que demostraban que esto no era un plan improvisado, sino algo que habían estado preparando durante semanas o quizás meses, mientras yo limpiaba sus pisos y lavaba sus platos y soportaba sus insultos pensando que algún día las cosas mejorarían y mi hijo recordaría quién era yo realmente. Pero ahora entendía que ese día nunca llegaría, porque la codicia había envenenado su corazón de la misma manera que las pastillas que planeaban poner en mi sopa envenenarían mi cuerpo esta misma noche si yo no hacía algo al respecto inmediatamente. Metí la nota en el bolsillo más profundo de mi delantal y comencé a lavar la ropa de Rosa con movimientos mecánicos mientras mi cerebro trabajaba elaborando un plan de supervivencia, porque después de haber sobrevivido a la muerte de mi esposo y haber construido un negocio exitoso desde cero, en un mundo dominado por hombres y haber navegado las aguas traicioneras de la industria de las joyas en Ciudad de México, donde un error podía costarte no solo tu dinero, sino también tu vida. Yo no iba a permitir que estos dos ingratos terminaran conmigo tan fácilmente. Froté la ropa interior de Rosa con más fuerza de la necesaria, imaginando que era su cuello el que estaba retorciendo entre mis manos. Y aunque sé que esos pensamientos no son propios de una mujer de fe como yo, que había ido a misa todos los domingos durante los últimos 40 años, en ese momento sentí que Dios me perdonaría, por desear venganza contra aquellos que buscaban destruirme. La tarde avanzaba lentamente, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto espeso y pegajoso, y cada minuto que pasaba me acercaba más a esa cena fatídica donde supuestamente yo bebería mi última sopa y cerraría mis ojos para siempre sin saber que mi propio hijo había sido el arquitecto de mi destrucción. Pero yo no era la misma Elena que había entrado a esta casa hace 1 año atrás con la esperanza ingenua de que vivir cerca de mi único hijo me traería felicidad en mis años dorados. No, esa Elena había muerto el día que Rosa me escupió en la cara y Mateo no hizo nada para defenderme. Y la mujer que ahora colgaba la ropa mojada en el tendedero del patio trasero bajo el sol abrasador de las 3 de la tarde era alguien completamente diferente. Alguien que había aprendido que en este mundo solo los fuertes sobreviven y los débiles son devorados sin piedad. Mientras colgaba el vestido negro de Rosa que ella usaría esta noche para celebrar mi muerte con sus amigas pretenciosas, que probablemente ya sabían del plan, porque esa mujer no podía guardar un secreto, ni aunque su vida dependiera de ello, comencé a formular mi contraataque paso por paso, como si estuviera diseñando una joya compleja donde cada piedra preciosa debía estar en su lugar exacto para crear la pieza perfecta. Primero necesitaba asegurarme de no beber ni comer nada que ellos me ofrecieran esta noche, lo cual no sería difícil porque yo podía fingir que me sentía enferma del estómago y rechazar la cena educadamente como había hecho tantas veces antes cuando la comida de Rosa era tan horrible que ni los perros del vecindario la habrían tocado. Segundo, necesitaba encontrar esas pastillas que mencionaba la nota y esconderlas en un lugar seguro como evidencia para cuando llegara el momento de revelar la verdad. Y tercero, y esto era lo más importante de todo, necesitaba contactar a mi abogado don Fernando Salazar, sin que ellos se dieran cuenta, para actualizar mi testamento y asegurarme de que ni un solo centavo de mi fortuna cayera en las manos sucias de estos asesinos frustrados. Entré a la cocina cerca de las 6 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de naranja y púrpura, como si el mismo universo estuviera advirtiéndome del peligro que me esperaba, y encontré a Rosa picando verduras para la sopa, con una sonrisa en el rostro que me hizo sentir náuseas, porque ahora yo sabía exactamente qué estaba pensando mientras cortaba esas zanahorias y esos tallos de apio con movimientos precisos y calculados. Ella ahí estaba imaginando mi funeral. Estaba contando mentalmente el dinero que creía que iba a heredar. Estaba planeando las vacaciones lujosas que tomaría con mi hijo, usando el dinero de mi sangre y mi sudor. Y todo esto lo hacía mientras tarareaba una cancioncita alegre,
como si fuera la mujer más inocente del mundo entero. «Elena, ¿podrías traerme la olla grande del gabinete de arriba? Voy a hacer una sopa especial esta noche porque hace tanto calor que pensé que algo ligero sería perfecto para la cena», dijo Rosa sin voltear a verme, y yo noté cómo sus manos temblaban ligeramente cuando mencionó la palabra especial, porque incluso ella, con toda su arrogancia y su crueldad, sentía algo de nervios ante la idea de cometer un asesinato, aunque tratara de ocultarlo detrás de esa fachada de ama de casa perfecta. «Claro, Rosa, ahora mismo te la traigo», respondí con la voz más sumisa que pude producir mientras subía al banquito para alcanzar la olla del gabinete superior, y aproveché ese momento en que ella no me estaba mirando para observar detenidamente la cocina, buscando cualquier señal de dónde podrían estar escondidas esas pastillas mortales que planeaban disolver en mi comida. Mis ojos de joyera entrenados durante décadas para detectar los detalles más pequeños en las piedras preciosas, ahora escaneaban cada rincón de esta cocina moderna con electrodomésticos de acero inoxidable que Rosa había insistido en comprar con el dinero de Mateo, aunque él apenas ganaba lo suficiente en su trabajo de oficina para mantener este estilo de vida ridículamente ostentoso que ella exigía. Bajé del banquito con la olla en mis manos y la coloqué sobre la estufa justo cuando Mateo entraba a la cocina, con su corbata aflojada y su camisa arrugada después de un día de trabajo, y por un momento fugaz vi en sus ojos un destello de algo que podría haber sido remordimiento o quizás solo era mi imaginación desesperada tratando de encontrar, aunque fuera una pizca de humanidad, en el hombre que alguna vez fue mi bebé. Él se acercó a Rosa y le dio un beso en la mejilla mientras ella seguía picando verduras, y yo tuve que voltear la cara porque la imagen de estos dos conspiradores mostrando afecto mutuo mientras planeaba mi muerte era más de lo que mi estómago podía soportar sin vomitar ahí mismo, en el piso de cerámica italiana que yo había limpiado esta misma mañana con mis rodillas adoloridas. «Mamá, te quedarás a cenar con nosotros, ¿verdad? Rosa está haciendo su famosa sopa de verduras», dijo Mateo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, y yo supe en ese instante que esta era la invitación envenenada, el anzuelo diabólico que me llevaría directo a la tumba si yo era lo suficientemente tonta como para morderlo. «Ay, hijo, no sé si pueda. Me he sentido un poco mal del estómago todo el día. Tal vez sea mejor que solo tome un té y me acueste temprano», respondí tocándome el abdomen con gesto de dolor, y vi cómo la sonrisa de Rosa se congelaba por una fracción de segundo antes de que ella recomputara su estrategia. «Pero Elena, hice esta sopa especialmente pensando en ti, con todas las verduras orgánicas que tanto te gustan, y además necesitas comer algo, o te vas a enfermar de verdad», insistió Rosa con esa voz melosa y falsa que usaba cuando quería manipular a alguien, y yo podía ver en sus ojos la desesperación creciente, porque su plan perfecto estaba comenzando a desmoronarse antes de que siquiera tuviera la oportunidad de ejecutarlo. «Es muy amable de tu parte, Rosa, pero de verdad no me siento bien. Tal vez mañana pueda probar tu deliciosa sopa», dije manteniendo mi tono suave y débil como el de una anciana enferma, aunque por dentro mi mente estaba trabajando como la maquinaria suiza de un reloj de lujo, analizando cada movimiento y cada palabra que intercambiábamos en este ballet mortal. Mateo miró a Rosa y Rosa miró a Mateo, y en ese intercambio silencioso de miradas yo pude leer toda una conversación que decía: «¿Qué hacemos ahora? Y no puede rechazar la cena, y tenemos que hacer que coma esa sopa como sea». Y fue en ese momento cuando supe con absoluta certeza que mi hijo estaba completamente perdido para mí, que el niño que yo había criado había sido reemplazado por este extraño codicioso que valoraba el dinero más que la vida de su propia madre. «Escucha, mamá, sé que no te has sentido bien últimamente, pero Rosa tiene razón. Necesitas comer algo nutritivo. Ven y siéntate con nosotros aunque sea un ratito. Tal vez te sientas mejor después de tomar algo caliente», dijo Mateo, usando ese tono autoritario que había adoptado desde que se casó con Rosa, como si él fuera el padre y yo la hija desobediente que necesitaba ser disciplinada. En ese momento tomé una decisión que cambiaría el curso de toda esta historia, una decisión arriesgada, pero necesaria para demostrarles que yo no era tan tonta como ellos pensaban. «Está bien, Mateo, tienes razón, me sentaré con ustedes en la cena, pero primero necesito ir al baño porque me duele mucho el estómago», dije con voz débil mientras me llevaba una mano al vientre y caminaba lentamente hacia el pasillo, como si cada paso me causara un dolor insoportable. Caminé por el pasillo estrecho decorado con fotografías familiares que ahora me parecían una burla cruel, imágenes de cumpleaños felices y navidades alegres que habían sido mentiras, cuidadosamente construidas para ocultar la podredumbre que crecía bajo la superficie de esta familia disfuncional. Pasé frente al baño principal y continué hasta la habitación que Mateo y Rosa compartían, esa habitación grande con cama
king size, y closets llenos de ropa cara, que ellos no podían realmente pagar, pero que compraban de todas formas, porque mantener las apariencias era más importante que la estabilidad financiera, según la filosofía de vida de Rosa. Abrí la puerta de su habitación con cuidado de no hacer ruido, y entré cerrando detrás de mí con un clic suave que sonó como un disparo en mis oídos hipersensibles por la adrenalina que corría por mis venas. No tenía mucho tiempo antes de que ellos comenzaran a sospechar, tal vez 2 o 3 minutos como máximo antes de que Rosa decidiera venir a ver si estaba bien, cuando en realidad vendría a asegurarse de que yo no estuviera husmeando donde no debía. Mis ojos escanearon la habitación buscando el lugar más obvio donde una mujer como Rosa escondería algo que no quiere que nadie encuentre, y mi instinto me llevó directamente hacia su mesita de noche del lado izquierdo de la cama, donde ella guardaba sus cosas personales. Abrí el cajón superior con manos temblorosas y ahí, entre revistas de moda y paquetes de chicles y un rosario que probablemente nunca había usado para rezar, sino solo como decoración, encontré un frasco pequeño de pastillas con una etiqueta que había sido parcialmente despegada para ocultar el nombre del medicamento. Tomé el frasco y lo sostuve contra la luz que entraba por la ventana y pude ver que contenía al menos 20 pastillas blancas pequeñas que se veían inocentes pero que yo sabía eran letales en la dosis correcta. Este era el arma que planeaban usar contra mí. Este frasco insignificante que cabía en la palma de mi mano contenía mi sentencia de muerte escrita en química y traición. Metí el frasco en el bolsillo profundo de mi delantal, junto con la nota arrugada que había encontrado antes, y justo cuando estaba cerrando el cajón, escuché los pasos de Rosa en el pasillo, acercándose rápidamente con esa forma de caminar apresurada que significaba que estaba preocupada o enojada o ambas cosas al mismo tiempo. Salí de la habitación con movimientos silenciosos que había perfeccionado durante todos estos meses de vivir en esta casa, tratando de no molestar a sus habitantes permanentes. Y llegué al baño justo a tiempo para cerrar la puerta y jalar la cadena del inodoro antes de que Rosa llegara al pasillo y me encontrara. «Elena, ¿estás bien ahí dentro? Te escuchas muy callada», dijo Rosa desde el otro lado de la puerta, con esa voz que pretendía ser preocupada, pero que yo podía detectar estaba llena de sospecha y ansiedad. «Sí, Rosa, estoy bien, solo dame un minuto más», respondí mientras abría el grifo del lavabo para crear ruido y hacer que mi historia fuera más creíble. Y me miré en el espejo del baño, viendo el reflejo de una mujer de 61 años, con el cabello gris recogido en un moño simple y arrugas alrededor de los ojos que contaban la historia de una vida llena de trabajo duro y sacrificios. Pero también vi en esos ojos una chispa de determinación y astucia que Rosa y Mateo habían subestimado completamente. Salí del baño secándome las manos en una toalla, mientras Rosa me observaba con esos ojos de águila buscando cualquier señal de que yo hubiera estado haciendo algo más que usar el sanitario. «¿Segura que estás bien? Te ves un poco pálida. Quizás deberías acostarte y olvidarte de la cena», dijo ella, y yo casi me reí en su cara, porque ahora que su plan de envenenarme en la cena estaba en peligro, ella prefería que yo simplemente desapareciera a mi habitación para poder reagruparse y pensar en una nueva estrategia. «No, ya me siento un poco mejor. Creo que tomaré esa sopa después de todo. Ustedes son tan buenos conmigo que sería de mala educación rechazar una comida que hiciste especialmente pensando en mí, Rosa», dije con la sonrisa más dulce e inocente que pude producir, y vi cómo su rostro pasaba por una serie de expresiones que iban desde la sorpresa hasta la confusión, y finalmente se asentaba en una sonrisa forzada que no llegaba ni remotamente cerca de sus ojos fríos. La mesa estaba puesta con los platos buenos que Rosa reservaba para ocasiones especiales, y había velas encendidas en el centro, creando una atmósfera romántica que habría sido encantadora si yo no supiera que era en realidad un velorio anticipado donde los asesinos cenaban con su víctima antes de ejecutar su plan diabólico. Mateo ya estaba sentado en la cabecera de la mesa revisando su teléfono celular con esa postura encorvada que siempre le criticaba cuando era adolescente, diciéndole que se sentara derecho o terminaría con problemas de espalda. Pero ahora esas preocupaciones maternales me parecían ridículas considerando que este mismo hijo al que había cuidado con tanto amor estaba a punto de intentar asesinarme por una herencia que ni siquiera existía en la forma que él imaginaba. Rosa entró desde la cocina cargando una olla humeante de sopa que olía deliciosamente a vegetales frescos y hierbas aromáticas, y colocó la olla en el centro de la mesa con un movimiento ceremonioso, como si estuviera presentando un tesoro invaluable, cuando en realidad estaba sirviendo veneno disfrazado de alimento nutritivo. «Siéntate, Elena. Esta sopa está hecha con todo mi cariño, especialmente para ti», dijo Rosa con esa voz cantarina que usaba cuando quería parecer encantadora frente a otras personas.
y yo me senté en mi lugar habitual al final de la mesa, mientras observaba cada uno de sus movimientos con la atención de un halcón vigilando a su presa. Ella sirvió primero el plato de Mateo, llenándolo generosamente con la sopa dorada que contenía trozos grandes de zanahoria y apio y papa, y luego sirvió su propio plato con la misma cantidad. Pero cuando llegó mi turno, noté algo interesante que confirmó todas mis sospechas. Rosa sirvió mi plato con muchísimo más líquido que los otros dos, casi llenándolo hasta el borde, y lo hizo con movimientos deliberados, asegurándose de que yo recibiera la porción más grande de sopa de todas. Ahora todo tenía sentido. Ella había disuelto las pastillas en toda la olla, pero había calculado la dosis de tal manera que si yo comía la porción más grande, recibiría suficiente medicamento para matarme, mientras que ellos dos solo recibirían una cantidad insignificante que tal vez los haría sentir un poco somnolentos, pero nada más. «Qué amable eres, Rosa. Me diste la porción más grande», dije con inocencia fingida, mientras levantaba mi cuchara y la acercaba al plato, como si estuviera a punto de probar esa obra maestra culinaria que en realidad era un intento de asesinato servido en porcelana fina. «Es que tú necesitas comer más, Elena. Estás muy delgada últimamente y me preocupo por tu salud», respondió Rosa con esa sonrisa de serpiente que ahora me resultaba tan transparente como el vidrio, y vi cómo sus ojos se movían nerviosamente entre mi cuchara y mi boca, esperando ansiosamente el momento en que yo ingiriera el primer sorbo de mi propia muerte. Pero entonces hice algo que los tomó completamente por sorpresa. Bajé mi cuchara y dije: «¿Sabes qué, Rosa? Esta sopa huele tan deliciosa que creo que deberíamos hacer un brindis primero. Es que he estado pensando mucho últimamente y me he dado cuenta de que no les he dicho lo suficiente cuánto aprecio todo lo que hacen por mí. Así que quiero proponer un brindis antes de que comencemos a cenar». Vi cómo Rosa y Mateo intercambiaban miradas de confusión, porque esto era completamente inesperado y no estaba en el guión que ellos habían escrito para esta noche. «Un brindis con sopa, mamá. Eso es un poco inusual, ¿no crees?», dijo Mateo tratando de sonar casual, pero yo podía detectar el nerviosismo en su voz. «Nada es demasiado inusual cuando se trata de expresar gratitud a las personas que amas», respondí, mientras levantaba mi plato de sopa con ambas manos como si fuera una copa de champán. Y después de un momento de hesitación incómoda, ellos hicieron lo mismo levantando sus propios platos, aunque se veían absolutamente ridículos, haciendo un brindis con platos hondos llenos de sopa. «Quiero brindar por la familia, por los lazos que nos unen, sin importar qué obstáculos enfrentemos, y por la verdad que siempre sale a la luz sin importar cuánto tiempo tome», dije mirándolos directamente a los ojos con una intensidad que hizo que Rosa bajara la mirada incómoda y que Mateo se moviera inquieto en su silla. «Sí, claro, por la familia», murmuró Mateo golpeando suavemente su plato contra el mío en una parodia absurda de un brindis tradicional. Y Rosa hizo lo mismo, aunque sus manos temblaban ligeramente, derramando un poco de sopa en el mantel blanco que probablemente me tocaría lavar mañana si es que yo sobrevivía esta noche. Todos bajamos nuestros platos simultáneamente y el momento de la verdad había llegado finalmente. Rosa y Mateo me miraban expectantes, esperando que yo fuera la primera en probar la sopa. Pero yo tenía otros planes. Levanté mi cuchara y la sumergí en el líquido dorado, recogiendo un buen bocado de vegetales, y luego la acerqué a mi boca lentamente, viendo cómo los dos se inclinaban hacia adelante casi imperceptiblemente en anticipación. Pero justo cuando la cuchara estaba a centímetros de mis labios, fingí un ataque de tos violento que hizo que la sopa se derramara de vuelta en el plato. «Ay Dios, discúlpenme. Esta tos me está matando últimamente», dije entre toses exageradas, mientras me llevaba una servilleta a la boca para completar la actuación. Y aproveché ese momento de distracción para hacer algo que había planeado meticulosamente. Con mi mano libre que estaba oculta debajo de la mesa, saqué un pequeño frasco que había traído escondido en el bolsillo más profundo de mi delantal. Un frasco que contenía un líquido transparente que yo había preparado esa misma tarde, mientras ellos estaban distraídos con sus propias conspiraciones. Verán, resulta que durante mis 40 años trabajando en la joyería, yo no solo había aprendido sobre piedras preciosas y metales finos, también había aprendido mucho sobre química, porque era necesario para limpiar y tratar las joyas delicadas, y una de las cosas que había aprendido era cómo hacer un líquido incoloro e insípido que causaba un efecto muy particular en las personas que lo consumían. No era venenoso ni peligroso, pero sí causaba un malestar estomacal bastante dramático, acompañado de náuseas intensas que duraban varias horas. Mientras tosía ruidosamente, destapé el frasco con una mano y rápidamente vertí su contenido en los platos de Rosa y Mateo, aprovechando que ellos estaban distraídos, mirándome con esa mezcla de falsa preocupación e impaciencia,
Apenas disimulada. ¿Ya estás mejor, mamá?, preguntó Mateo después de que mis toses finalmente se calmaron, y yo asentí con la cabeza limpiándome los ojos que habían lagrimado genuinamente por el esfuerzo de toser tan fuerte. Sí, perdón por eso. No sé qué me pasa últimamente. Ahora sí vamos a comer esta deliciosa sopa antes de que se enfríe, dije levantando mi cuchara nuevamente. Pero esta vez, en lugar de comer de mi propio plato, extendí mi brazo y tomé una cucharada del plato de Mateo con un movimiento tan rápido y natural que él no tuvo tiempo de reaccionar. «Mamá, ¿qué haces? Eso es mi plato», protestó Mateo. Pero yo ya me había llevado la cuchara a la boca y había tragado la sopa con una expresión de placer exagerado. Rosa, esto está absolutamente delicioso. Tienes que darme la receta», dije lamiéndome los labios teatralmente mientras devolvía la cuchara al plato de Mateo. Y antes de que cualquiera de ellos pudiera procesar lo que acababa de pasar, tomé otra cucharada, pero esta vez del plato de Rosa, y también me la comí con el mismo entusiasmo fingido. «Continuó Elena. Por favor, come de tu propio plato. Tenemos modales en esta casa», dijo Rosa con irritación mal disimulada. Pero yo podía ver en sus ojos la confusión absoluta, porque nada de esto estaba yendo según su plan, y ella no sabía cómo reaccionar ante mis acciones impredecibles. «Ay, perdónenme, es que cuando la comida está tan rica no puedo controlarme», dije con una risita tonta que completaba mi personificación de una anciana senil y excéntrica. Y finalmente tomé una cucharada de mi propio plato, y la comí sabiendo perfectamente bien que esa sopa no me haría ningún daño, porque las pastillas que Rosa pensaba que estaban en esa olla, en realidad estaban en mi bolsillo guardadas como evidencia para usar más tarde. Los tres comimos en silencio durante los siguientes minutos, un silencio tenso y pesado, cargado con pensamientos no dichos y planes secretos que chocaban unos contra otros en el aire como corrientes eléctricas invisibles. Yo comí mi sopa lentamente, saboreando no solo el sabor de los vegetales frescos, sino también el sabor dulce de saber que había invertido completamente la situación, sin que ellos se dieran cuenta siquiera. Rosa y Mateo comieron con más prisa, probablemente ansiosos por terminar esta farsa de cena familiar y esperar a que yo mostrara los primeros signos de envenenamiento que nunca llegarían, porque las únicas personas que iban a sentirse mal esta noche eran ellos dos, después de que el líquido que yo había puesto en sus platos comenzara a hacer efecto. Pasaron aproximadamente 15 minutos cuando noté que Rosa comenzaba a verse incómoda. Su rostro había adquirido un tono ligeramente verdoso, y ella se llevaba la mano al estómago con gestos discretos pensando que yo no me daría cuenta. Mateo también comenzaba a mostrar signos de malestar. Su frente brillaba con pequeñas gotas de sudor, y él había dejado de comer aunque su plato todavía estaba medio lleno. «Rosa, cariño, te ves un poco pálida. ¿Estás bien?», pregunté con preocupación genuinamente falsa, y ella me miró con ojos que comenzaban a mostrar el pánico de alguien que siente que algo está terriblemente mal dentro de su cuerpo. Yo creo que comí algo que me cayó mal», respondió Rosa llevándose la servilleta a la boca, como si estuviera a punto de vomitar ahí mismo en la mesa elegantemente decorada. Mateo también se veía cada vez peor. Su piel había adquirido un tono grisáceo, y él respiraba de forma superficial, como si el simple acto de jalar aire requiriera un esfuerzo sobrehumano. «Mamá, creo que Rosa tiene razón. Yo también me siento extraño. Tal vez era algo en la sopa», dijo él, mirando su plato con sospecha creciente. «Pero yo me comí de la misma sopa y me siento perfectamente bien. De hecho, me siento mejor que nunca», respondí con una sonrisa inocente mientras terminaba mi último bocado y limpiaba mi plato hasta dejarlo impecablemente limpio. Rosa se levantó tambaleándose de la mesa y corrió hacia el baño con una mano cubriéndose la boca. Y segundos después, escuchamos el sonido inconfundible de alguien vomitando violentamente, mientras Mateo también se levantaba con movimientos torpes y se dirigía hacia el otro baño de la casa con la misma urgencia desesperada. Yo me quedé sentada en la mesa disfrutando mi té de manzanilla, que había preparado mientras ellos estaban ocupados con sus crisis estomacales, y me permití sonreír abiertamente por primera vez en meses porque finalmente las tornas habían cambiado y los cazadores se habían convertido en las presas. Los siguientes 30 minutos fueron una sinfonía de gemidos y quejas que provenían de ambos baños, mientras Rosa y Mateo experimentaban las consecuencias de haber subestimado a la anciana supuestamente indefensa que vivía bajo su techo. Yo aproveché ese tiempo para hacer algunas llamadas telefónicas muy importantes desde el teléfono de la sala, llamadas que había estado planeando hacer en cuanto tuviera la oportunidad perfecta, y esa oportunidad había llegado finalmente gracias a la fórmula química que había preparado siguiendo las recetas antiguas que mi mentor en la joyería, don Alfonso, me había enseñado hace décadas atrás, cuando me explicaba cómo limpiar esmeraldas delicadas sin dañar su estructura.
La primera llamada fue a mi abogado don Fernando Salazar, quien, a pesar de la hora tardía, contestó inmediatamente porque él sabía que yo nunca lo llamaría a menos que fuera absolutamente necesario. Don Fernando, soy Elena. Necesito que venga a mi casa inmediatamente y que traiga a un notario público con usted. Es urgente y tiene que ver con mi testamento. Dije con voz firme y clara que no dejaba espacio para argumentos. Doña Elena, son casi las 9 de la noche. ¿Está segura de que no puede esperar hasta mañana?, preguntó él con preocupación en su voz, porque en todos los años que me había conocido jamás había escuchado esa urgencia en mi tono. Don Fernando, si esto pudiera esperar hasta mañana, yo no estaría llamándolo a esta hora. Necesito que venga ahora porque tal vez mañana sea demasiado tarde. Respondí con una seriedad que finalmente lo convenció de la gravedad de la situación. Estaré ahí en 30 minutos con el notario, dijo él antes de colgar, y yo supe que podía confiar en él porque don Fernando había sido el abogado de mi familia desde antes de que Mateo naciera, y él conocía todos los secretos de mi imperio financiero que había construido ladrillo por ladrillo durante 4 décadas de trabajo incansable. La segunda llamada fue aún más importante, y la hice con manos que ya no temblaban, sino que se mantenían firmes como el acero, porque yo sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría el curso de esta historia para siempre. Marqué el número de la estación de policía local, y cuando la operadora contestó con su saludo estándar, yo dije con voz calmada: «Buenas noches. Mi nombre es Elena Márquez Vázquez y necesito reportar un intento de asesinato. Tengo evidencia física, incluyendo una nota escrita a mano donde se detalla el plan completo, y también tengo el frasco de pastillas que planeaban usar para envenenarme». Hubo un silencio del otro lado de la línea mientras la operadora procesaba lo que acababa de escuchar, y luego ella dijo con voz profesional: «Señora, ¿puede por favor quedarse en la línea mientras transfiero su llamada al detective de guardia?» Y yo respondí: «Por supuesto, estaré esperando». Mientras esperaba en la línea, escuchando la música de espera que sonaba ridículamente alegre, considerando la naturaleza de mi llamada, escuché cómo Rosa salía del baño caminando como si cada paso le causara un dolor indescriptible, y cuando ella entró a la sala y me vio sentada tranquilamente en el sofá hablando por teléfono, con una expresión serena en mi rostro, algo en sus ojos cambió. Una chispa de comprensión comenzó a encenderse en su cerebro enfermo, cuando ella comenzó a darse cuenta de que tal vez las cosas no habían salido como ella esperaba. «¿Con quién estás hablando?», preguntó Rosa con voz débil, pero con un tono de sospecha que no podía ocultar ni siquiera en su estado enfermizo. Levanté un dedo indicándole que esperara un momento mientras el detective finalmente contestaba la línea, y cuando escuché su voz grave y autoritaria diciendo: «Detective Rodríguez al habla. ¿En qué puedo ayudarle, señora?», yo comencé a contar mi historia con lujo de detalles mientras Rosa se quedaba parada en el marco de la puerta con su cara verde de náusea, transformándose lentamente en una máscara de pánico absoluto, cuando ella empezó a comprender la magnitud de su error. «Detective Rodríguez, mi nombre es Elena Márquez Vázquez y vivo en la casa número 342 de la calle Reforma, en la Colonia del Valle. Y esta noche mi nuera Rosa, Delgado de Márquez y mi hijo Mateo Márquez Vázquez intentaron asesinarme disolviendo pastillas para dormir en mi cena, con la intención de simular un ataque cardíaco», dije articulando cada palabra con claridad perfecta mientras miraba directamente a Rosa, quien ahora se agarraba del marco de la puerta como si fuera lo único que la mantenía de pie. El detective me hizo varias preguntas para verificar que yo estaba en mi sano juicio y que esta no era una llamada de broma o el resultado de alguna confusión senil, preguntas que yo respondí con la precisión de alguien que ha pasado toda su vida tratando con detalles minuciosos en el mundo de la joyería, donde un error de 1 milímetro puede arruinar una pieza que vale miles de dólares. Le expliqué sobre la nota que había encontrado en el bolsillo de la ropa de Rosa, sobre el frasco de pastillas que había descubierto en su mesita de noche, sobre la conversación que había escuchado entre mi hijo y su esposa hace 2 semanas, cuando ellos pensaban que yo estaba dormida y discutían cuánto dinero recibirían después de mi muerte, y sobre el hecho de que ellos habían sobornado a un médico local llamado Dr. Ramírez para que firmara un certificado de defunción falso, sin hacer demasiadas preguntas. «Detective, entiendo que esto suena como algo salido de una telenovela, pero le aseguro que cada palabra que le estoy diciendo es absolutamente verdadera y tengo la evidencia física para probarlo», dije mientras Rosa comenzaba a caminar hacia mí, con pasos temblorosos y una expresión en su rostro que oscilaba entre el pánico y la furia. «Dame ese teléfono, Elena. Dame ese maldito teléfono ahora mismo», siseó Rosa, tratando de arrebatármelo de las manos, pero yo me puse de pie con una agilidad sorprendente para alguien de mi edad y me alejé de ella mientras continuaba hablando con el detective. «Detective, mi nuera está tratando de quitarme el teléfono en este momento, lo cual creo que es bastante incriminatorio,
considerando que alguien inocente no tendría razón, para tratar de impedir que yo hable con la policía, dije elevando mi voz para que él pudiera escuchar claramente lo que estaba sucediendo. Señora Márquez, voy a enviar una patrulla a su domicilio inmediatamente. Necesito que se mantenga segura hasta que lleguen los oficiales. Pueden estar ahí en aproximadamente 10 minutos, dijo el detective con urgencia en su voz, y yo respondí: Gracias, detective, estaré esperando, y colgué el teléfono sosteniéndolo contra mi pecho, como si fuera un escudo protector contra la mujer que había planeado mi muerte. Rosa se dejó caer en el sofá con una expresión de derrota absoluta en su rostro, mientras lágrimas de frustración y miedo comenzaban a rodar por sus mejillas, y en ese momento, Mateo salió del baño caminando con dificultad y se detuvo en seco cuando vio la escena que se desarrollaba en la sala. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Rosa está llorando? ¿Por qué todos nos sentimos tan enfermos? Mamá, ¿qué hiciste?, preguntó él con voz acusadora, como si yo fuera la villana de esta historia, cuando él era el que había planeado asesinar a su propia madre por dinero. Lo que hice, Mateo, lo que hice fue salvar mi propia vida, porque tu esposa y tú planeaban matarme esta noche con pastillas para dormir en mi sopa. Respondí sacando la nota arrugada de mi bolsillo y el frasco de pastillas y arrojándolos sobre la mesa de centro, donde cayeron con un ruido que pareció resonar como un gong en el silencio tenso de la habitación. Mateo miró la nota y el frasco, y su rostro pasó por una serie de expresiones que iban desde la confusión hasta el reconocimiento, y finalmente el horror puro cuando él se dio cuenta de que su plan había sido descubierto. Mamá, yo puedo explicar, no es lo que parece, comenzó él con esa voz suplicante que solía usar cuando era niño y había hecho algo malo y trataba de evitar el castigo. Oh, creo que es exactamente lo que parece, Mateo. Es un intento de asesinato premeditado, motivado por la codicia, porque ustedes dos pensaban que yo era una anciana, pobre, viviendo de su caridad, cuando en realidad yo tengo más dinero del que ustedes verán en toda su vida. Dije con una calma fría que hizo que él retrocediera como si mis palabras fueran balas físicas. ¿Qué quieres decir con que tienes dinero, mamá? Siempre nos has dicho que papá no dejó nada cuando murió y que vives de una pensión miserable, dijo Mateo con confusión genuina, porque esta era información completamente nueva para él. Tu padre no dejó mucho dinero porque él era un hombre honesto que trabajaba en una fábrica. Pero yo, Mateo, yo construí un imperio durante los 40 años que trabajé en mi joyería en el centro. Un imperio que incluye 3 propiedades comerciales, 2 casas en zonas exclusivas de la ciudad, una cuenta de inversiones en el banco que vale más de 5 millones de pesos y una colección de joyas que por sí sola vale más de lo que esta casa en la que vivimos vale. Expliqué viendo cómo sus ojos se abrían más y más con cada revelación. Pero entonces, ¿por qué has estado viviendo así? ¿Por qué has estado actuando como si fueras pobre y dejando que Rosa te tratara como sirvienta si tienes tanto dinero?, preguntó él genuinamente desconcertado por esta información que contradecía todo lo que él había creído saber sobre su madre durante los últimos años. Porque quería ver qué tipo de hombre te habías convertido, Mateo. Quería ver si el niño que crié con tanto amor y sacrificio todavía existía en algún lugar dentro del hombre que te casaste con esta mujer y comenzaste a cambiar. Quería ver si cuando yo no tuviera nada que ofrecerte, excepto mi presencia y mi amor de madre, eso sería suficiente para ti. Pero ahora tengo mi respuesta y me rompe el corazón admitir que fallé como madre, porque el hijo que crié jamás habría considerado asesinar a su propia madre sin importar cuánto. Dinero estuviera en juego, dije con lágrimas corriendo por mis mejillas, porque a pesar de toda mi planificación y mi valentía y mi inteligencia para salir de esta situación, la traición de mi propio hijo era un dolor que ninguna cantidad de dinero o venganza podría curar completamente. En ese momento escuchamos las sirenas de la policía acercándose cada vez más hasta que finalmente se detuvieron frente a la casa, y las luces rojas y azules iluminaban las ventanas de la sala, creando un efecto surrealista, como si estuviéramos dentro de una película de suspenso. Rosa comenzó a sollozar histéricamente, gritando que todo había sido un malentendido y que ella nunca había querido hacerme daño realmente. Pero sus protestas sonaban huecas y desesperadas como las de alguien que sabe que ha sido atrapado con las manos en la masa. 3 policías entraron a la casa después de que yo abriera la puerta, y el detective Rodríguez, quien había venido personalmente a tomar mi declaración, era un hombre de unos 50 años con cabello canoso y ojos astutos, que parecían capaces de ver a través de cualquier mentira. Señora Márquez, soy el detective Rodríguez con quien habló por teléfono. ¿Está usted bien?, me preguntó con genuina preocupación en su voz. Estoy bien, detective. Gracias por venir tan rápidamente. Respondí señalando hacia la mesa donde estaban la nota y el frasco de pastillas que servirían como evidencia condenatoria contra mis aspirantes a asesinos.
El detective recogió ambas piezas de evidencia usando guantes de látex y las colocó cuidadosamente en bolsas plásticas transparentes mientras leía la nota con expresión cada vez más seria. Esto es bastante condenatorio, señora Márquez. Definitivamente tenemos suficiente causa probable para arrestar a estas dos personas, dijo mirando a Rosa y Mateo con el tipo de desdén reservado para criminales que traicionan a sus propios familiares. Rosa y Mateo fueron esposados y leídos sus derechos mientras yo observaba desde el sofá, sintiendo una mezcla extraña de triunfo y tristeza, porque aunque había ganado esta batalla y había salvado mi propia vida, también había perdido a mi hijo para siempre, y esa era una victoria que sabía amarga en mi boca. Mamá, por favor no dejes que se lleven. Lo siento mucho. No sé en qué estaba pensando. Por favor, perdóname, gritaba Mateo mientras los oficiales lo arrastraban hacia la puerta. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal y mediática que convirtió mi vida privada en un espectáculo público cuando la historia de la anciana, que frustró el plan de asesinato de su propia familia, se volvió viral en las redes sociales y apareció en todos los noticieros nacionales con titulares sensacionalistas que decían cosas como «Abuela heroica derrota a familia codiciosa» y «La venganza está mejor servida fría», según joyera retirada. Don Fernando Salazar, mi abogado de confianza, trabajó incansablemente para asegurarse de que mi testamento fuera actualizado y blindado legalmente, de tal manera que ni Mateo ni Rosa pudieran reclamar ni un solo centavo de mi fortuna, incluso si lograban salir de prisión algún día. Y también ayudó a coordinar mi mudanza de esa casa de pesadillas, donde había vivido durante el peor año de mi vida, a una de las propiedades que yo poseía en la zona exclusiva de Polanco, donde finalmente podría vivir con la dignidad y el respeto que merecía. La investigación policial reveló cosas aún más perturbadoras de las que yo había descubierto por mi cuenta. Resultó que Rosa había estado planeando mi muerte desde hace casi 6 meses, desde el momento en que ella convenció a Mateo de que yo debería venir a vivir con ellos, supuestamente para cuidarme en mi vejez, cuando en realidad su plan desde el principio había sido ganarse mi confianza, hacer que yo actualizara mi testamento dejándoles todo a ellos, y luego eliminarme de la manera más discreta posible para heredar lo que ellos creían que era una pensión modesta y tal vez algunos ahorros insignificantes. El doctor Ramírez, que Rosa había mencionado en su nota, resultó ser un médico corrupto que había estado involucrado en varios esquemas ilegales anteriormente y que por 50,000 pesos estaba dispuesto a firmar certificados de defunción falsos sin hacer preguntas incómodas. Y cuando la policía fue a arrestarlo, descubrieron que él ya había ayudado a otras personas a cometer crímenes similares en el pasado. Rosa, durante su interrogatorio, trató de culpar a Mateo de todo, diciendo que él la había manipulado y presionado para que participara en el plan de asesinato. Pero la evidencia de su propia letra en esa nota y los testimonios de varias personas que la habían escuchado quejarse públicamente sobre lo mucho que odiaba a su suegra contradecían completamente su historia. Mateo, por otro lado, admitió su culpabilidad casi inmediatamente después de que los detectives le mostraron toda la evidencia en su contra, y durante una entrevista televisada que se volvió viral, él lloró frente a las cámaras diciendo que se arrepentía profundamente de haber traicionado a la madre que lo había criado con tanto amor y sacrificio. Pero para mí, esas lágrimas llegaban demasiado tarde porque el daño ya estaba hecho y la confianza que había sido destruida no podía ser reparada con disculpas vacías y remordimiento conveniente. El juicio comenzó 3 meses después de aquella noche fatídica, cuando casi pierdo mi vida, y yo asistí a cada sesión del tribunal vestida elegantemente con trajes caros y joyas finas que había guardado en mi caja de seguridad durante años, esperando la ocasión perfecta para usarlas. Y esa ocasión había llegado finalmente porque quería que Mateo y Rosa vieran exactamente lo que habían perdido por su codicia ciega. El fiscal presentó un caso tan sólido y convincente que la defensa apenas pudo montar una contraargumentación efectiva, la nota escrita a mano de Rosa, el frasco de pastillas con sus huellas digitales, mi testimonio detallado sobre los eventos de esa noche, las grabaciones de las llamadas telefónicas que hice a la policía, todo se combinó para crear una imagen irrefutable de 2 personas que habían planeado cometer un asesinato con premeditación y alevosía. Durante mi testimonio en el estrado, yo conté toda la historia desde el principio, sin omitir ningún detalle. Hablé sobre los meses de humillaciones y maltratos que había soportado en silencio, sobre cómo Rosa me había obligado a hacer trabajos de sirvienta mientras mi hijo observaba sin intervenir, sobre el momento en que encontré esa nota que cambió todo, y sobre cómo había usado mi conocimiento de química, adquirido durante mis años en la joyería, para invertir la situación y salvar mi propia vida. Hablé con voz clara y firme, sin mostrar ni una pizca de debilidad,
porque quería que todos en esa sala del tribunal entendieran que yo no era una víctima indefensa, sino una sobreviviente fuerte que se había negado a aceptar pasivamente su destino. El momento más dramático del juicio llegó cuando el fiscal me preguntó directamente: «Señora Márquez, después de todo lo que le hicieron, después de descubrir que su propio hijo planeaba asesinarla, ¿cómo se siente hacia ellos ahora?». Hubo un silencio absoluto en la sala del tribunal mientras todos esperaban mi respuesta, y yo tomé un momento para mirar directamente a Mateo, quien estaba sentado en la mesa de la defensa, con la cabeza baja, incapaz de encontrarse con mi mirada. «Siento muchas cosas», respondí finalmente. «Siento tristeza por el niño que perdí, el niño dulce que solía decirme que era su heroína y que cuando creciera iba a cuidarme y protegerme siempre. Siento rabia por los años que desperdicié tratando de ganarme el afecto de una nuera que me odiaba desde el principio y solo me veía como un obstáculo entre ella y el dinero que creía que yo tenía. Siento decepción en mí misma por no haber visto las señales de advertencia antes. Pero sobre todo, siento alivio de que Dios me dio la inteligencia y la fortaleza para salvarme a mí misma, porque si hubiera dependido de la bondad o la conciencia de estas dos personas, yo estaría muerta y enterrada en este momento». Mis palabras resonaron en la sala del tribunal con un peso que hizo que varios miembros del jurado se secaran los ojos con pañuelos, y vi cómo Mateo finalmente levantaba la cabeza y me miraba con lágrimas rodando por sus mejillas. Pero yo no sentí ni una pizca de lástima por él, porque esas lágrimas eran por sí mismo y por su futuro arruinado, no por el dolor que me había causado o por la traición que había cometido. El fiscal continuó con más preguntas sobre detalles específicos del plan de asesinato, y yo respondí cada una con la precisión de alguien que ha repasado esos momentos miles de veces en su mente. Y cuando finalmente me permitieron bajar del estrado, sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros porque había dicho mi verdad frente a un tribunal de justicia, y ahora era cuestión de esperar a que el sistema legal hiciera su trabajo. El veredicto llegó después de apenas 3 horas de deliberación del jurado, un tiempo sorprendentemente corto que indicaba cuán clara y convincente había sido la evidencia en mi contra de los acusados. El juez leyó el veredicto con voz solemne. En el caso del Estado de México contra Rosa Delgado de Márquez y Mateo Márquez Vázquez, acusados de intento de asesinato en primer grado y conspiración para cometer fraude, el jurado ha encontrado a ambos acusados culpables de todos los cargos. Rosa comenzó a gritar histéricamente, insistiendo en que esto era injusto y que ella era inocente, mientras los guardias de seguridad tenían que sujetarla físicamente. Pero Mateo simplemente dejó caer la cabeza sobre la mesa de la defensa en un gesto de derrota total. La sentencia vino 2 semanas después, y el juez no mostró misericordia porque el crimen que habían cometido o intentado cometer era particularmente atroz, dado que involucraba la traición de los vínculos familiares más sagrados. Rosa recibió una sentencia de 15 años en prisión, sin posibilidad de libertad condicional, por al menos 10 años, y Mateo recibió 12 años con posibilidad de libertad condicional después de 8 años. Sentencias que efectivamente arruinarían sus vidas, porque cuando finalmente salieran de prisión, estarían en sus 40 años, sin perspectivas profesionales, sin reputación y sin familia que los apoyara. Cuando salí del tribunal después de la sentencia, los reporteros me rodearon con sus micrófonos y cámaras, preguntándome cómo me sentía sobre el resultado del juicio y si alguna vez podría perdonar a mi hijo por lo que había intentado hacerme. Miré directamente a las cámaras y dije con voz firme: «La justicia ha sido servida hoy, y aunque no me trae ningún placer ver a mi hijo ir a prisión, sé que es lo correcto porque las acciones tienen consecuencias y la traición, especialmente la traición familiar, no puede quedar impune. En cuanto al perdón, eso es algo entre Dios, Mateo y su propia conciencia. Yo he hecho mi parte asegurándome de que la verdad saliera a la luz y que ellos pagaran por sus crímenes». 6 meses después del juicio, yo me había establecido completamente en mi nueva vida, una vida que era tan diferente de la pesadilla que había vivido con Mateo y Rosa, que a veces me parecía estar viviendo en un universo paralelo, donde las cosas finalmente habían salido bien. Mi casa en Polanco era hermosa, un edificio de 3 pisos con jardines amplios y ventanas enormes que dejaban entrar la luz del sol mexicano en cada habitación, y contraté a una mujer maravillosa llamada Esperanza, para que me ayudara con las tareas del hogar, no porque yo no pudiera hacerlas, sino porque a mis 61 años finalmente había decidido que merecía vivir con comodidad después de toda una vida de trabajo duro. Pero lo más importante de todo fue que decidí volver a mi primera pasión, la joyería, no por necesidad financiera, sino porque extrañaba el sentimiento de crear algo hermoso con mis propias manos y porque quería dejar un legado que fuera más que solo dinero en el banco. Abrí una pequeña boutique en el barrio de San Ángel, donde vendía piezas únicas que yo diseñaba personalmente, usando técnicas tradicionales mexicanas
combinadas con estilos modernos, y la tienda se volvió increíblemente popular entre los coleccionistas de joyas finas y las celebridades que apreciaban la artesanía auténtica. Cada pieza que creaba llevaba mi firma y contaba una historia, historias de supervivencia y resiliencia y transformación personal que resonaban con las mujeres que compraban mis joyas. Una tarde de martes, mientras estaba trabajando en un nuevo diseño que presentaría en una exhibición de arte el mes siguiente, Esperanza entró a mi estudio con una expresión extraña en su rostro. «Señora Elena, hay alguien en la puerta que quiere verla. Es un joven que dice ser su nieto», dijo ella con incertidumbre, porque yo nunca había mencionado tener un nieto, y ella probablemente estaba confundida. «Mi nieto. Pero yo no tengo ningún nieto. Mateo y Rosa nunca tuvieron hijos», respondí con confusión genuina, mientras dejaba las herramientas sobre mi mesa de trabajo, y seguía a Esperanza hacia la entrada principal de la casa. Cuando abrí la puerta me quedé completamente sin aliento, porque ahí parado en el umbral había un joven de quizás 18 o 19 años, con el cabello oscuro rizado y los ojos marrones, que eran exactamente iguales a los de mi difunto esposo. Y en ese momento supe, con absoluta certeza, quién era este muchacho incluso antes de que él abriera la boca para hablar. «Señora Márquez, mi nombre es Diego. Soy hijo de su hijo Mateo, de una relación que él tuvo hace muchos años antes de casarse con Rosa», dijo el joven con voz temblorosa, como si no estuviera seguro de cómo yo reaccionaría ante esta revelación impactante. Las piernas casi se me doblaron y tuve que agarrarme del marco de la puerta para mantenerme de pie, porque esto era lo último que esperaba escuchar en un día que había comenzado tan normal y rutinario. «Hijo de Mateo, ¿pero cómo es posible? ¿Por qué nunca supe de tu existencia?», pregunté con voz ahogada mientras mi mente corría tratando de procesar esta información, que cambiaba completamente la narrativa que había construido sobre mi familia. Diego explicó que su madre había tenido una relación breve con Mateo cuando ambos eran muy jóvenes, y cuando ella quedó embarazada, Mateo le había dado dinero para un aborto, pero ella había decidido tener el bebé de todas formas sin decirle a Mateo que yo, Diego, había nacido. Su madre lo crió sola trabajando 2 empleos para mantenerlo, y Diego nunca había conocido a su padre hasta que vio las noticias sobre el juicio, y reconoció a Mateo en las fotos que mostraban los medios de comunicación. «Vine porque quería conocerla a usted. Quería conocer a mi abuela antes de decidir si intentaría contactar a mi padre en la prisión. Y también porque cuando vi lo que él intentó hacerle a usted, me di cuenta de que tal vez usted fuera la única familia decente que tengo», dijo Diego con una honestidad brutal que me llegó directamente al corazón. Invité a Diego a entrar y pasamos las siguientes 4 horas hablando sin parar sobre todo y nada, sobre su vida creciendo sin padre, sobre sus sueños de estudiar ingeniería en la Universidad Nacional, sobre su pasión por las matemáticas que había heredado de su madre, quien era contadora, y sobre cómo había trabajado desde los 14 años repartiendo periódicos y limpiando oficinas para ayudar a pagar sus estudios porque su madre había fallecido de cáncer 2 años atrás, dejándolo completamente solo en el mundo. Mientras lo escuchaba hablar, sentí cómo algo que había estado roto dentro de mí comenzaba a sanar lentamente, porque aunque Mateo me había traicionado de la manera más horrible posible, este joven frente a mí representaba una segunda oportunidad, una oportunidad de ser la abuela que siempre había soñado ser, pero que pensé que nunca tendría. «Diego, quiero que sepas que puedes contar conmigo para lo que necesites. Eres mi nieto, sin importar las circunstancias de tu nacimiento. Y si tu madre hubiera venido a mí cuando estaba embarazada, yo la habría apoyado completamente, porque un bebé inocente nunca debe pagar por los errores de sus padres», le dije tomando sus manos entre las mías y sintiendo lágrimas de alegría rodar por mis mejillas por primera vez en muchos meses. Durante los siguientes meses, Diego se convirtió en una presencia constante en mi vida, visitándome después de sus clases en la universidad y ayudándome en la joyería los fines de semana, donde descubrimos que él tenía un talento natural para el diseño de joyas, combinando su mente matemática con un sentido estético sorprendente. Yo le pagué la matrícula completa de su carrera universitaria y le compré un departamento pequeño cerca del campus para que no tuviera que preocuparse por trabajar y estudiar simultáneamente. Y aunque él protestó inicialmente diciendo que no quería mi caridad, eventualmente aceptó cuando le expliqué que esto no era caridad, sino una inversión en el futuro de mi familia y mi legado. 1 año después del juicio, Diego me acompañó a visitar a Mateo en la prisión. Una visita que yo había estado posponiendo porque no estaba segura de estar lista para ver a mi hijo cara a cara después de todo lo que había pasado. Cuando entramos a la sala de visitas y vi a Mateo sentado al otro lado de la mesa de plástico barato vestido con el uniforme naranja de los prisioneros y con el rostro marcado por la vergüenza y el arrepentimiento, sentí una mezcla compleja de emociones
que no puedo describir completamente con palabras. Pero lo que más me impactó fue ver la expresión en su rostro cuando Diego y yo nos sentamos frente a él, y él se dio cuenta de que tenía un hijo del que nunca había sabido. Mateo, este es Diego, tu hijo, el nieto que me diste sin saberlo, dije con voz tranquila mientras observaba cómo mi hijo procesaba esta información, con los ojos muy abiertos de shock absoluto. Los tres hablamos durante esa hora de visita permitida, y aunque yo no podía perdonar a Mateo por lo que había intentado hacerme y probablemente nunca podría restaurar completamente la relación madre-hijo que habíamos tenido antes, al menos podía darle la oportunidad de conocer a su hijo y tal vez algún día convertirse en un mejor hombre de lo que había sido. Diego decidió mantener contacto con su padre, escribiéndole cartas regularmente y visitándolo una vez al mes, no porque Mateo lo mereciera, sino porque Diego tenía un corazón generoso que yo admiraba profundamente. Hoy, 3 años después de aquella noche que casi fue mi última cena, vivo una vida plena y satisfactoria, rodeada de personas que genuinamente me aman y me respetan. Mi boutique de joyería se ha expandido a 3 ubicaciones en diferentes ciudades de México. Diego se graduó con honores de la universidad y ahora trabaja conmigo como diseñador principal, creando piezas que combinan tradición y modernidad de maneras innovadoras. Y yo finalmente he aprendido que el verdadero legado no se mide en dinero o propiedades, sino en las relaciones que construimos y las vidas que tocamos positivamente. A veces pienso en Rosa, quien sigue en prisión sin mostrar ningún remordimiento real por sus acciones, y en Mateo, quien según Diego está usando su tiempo en prisión para estudiar y reflexionar sobre las decisiones que destruyeron su vida, y aunque no siento el mismo amor maternal que una vez sentí por mi hijo, tampoco siento el odio que pensé que sentiría. Lo que siento es una especie de paz resignada, sabiendo que la justicia fue servida y que yo sobreviví, no solo físicamente sino también emocionalmente, a la traición más profunda que una madre puede experimentar. La lección más importante que aprendí de toda esta experiencia es que nunca debemos subestimar nuestra propia fortaleza, que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que todo está perdido, siempre hay una manera de luchar y sobrevivir, si tenemos la voluntad y la inteligencia para encontrarla. Soy Elena Márquez. Tengo 64 años ahora, y esta es mi historia de supervivencia, venganza, justicia y finalmente redención a través del amor inesperado de un nieto que ni siquiera sabía que existía. Y cada noche antes de dormir en mi hermosa casa en Polanco, doy gracias a Dios por darme la sabiduría de revisar ese bolsillo y encontrar esa nota, porque si no lo hubiera hecho, esta historia habría tenido un final muy diferente y yo no estaría aquí para contarla.